Bien, bueno, tenemos de último minuto al asambleísta, ya se conectó Anita Galarza. Le doy la bienvenida, muy buenos días, asambleísta de Construye. Está con nosotros, Anita, buenos días. Buenos días, Blanqui. Un saludo para todos los amigos de la defensa. Gracias, no tan buenos, ¿no? Ayer hubo una tropezada sesión en la asamblea y Construye simplemente no tomó lugar. Quiero que expliques un poco la postura de la bancada en torno al tema de Glass y luego ya abrimos debate. Bueno, vamos por partes. Hace días pasados se votó la ley económica urgente a la que le llamamos un caramelo de cianuro, porque tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy peligrosas para el país. Entonces, el correísmo pedía la palabra y decía todo lo malo que tiene la ley y así sucesivamente. El rato de votar, votaron a favor. ¿Por qué? Porque negociaron impunidad, no solamente el tema de Jorge Glass, sino impunidad. Bueno, nosotros sabíamos eso, pues estamos en la asamblea, conocemos las cosas de primera mano. Parte del acuerdo era que iba a ser una sesión tongo el día que se iba a tratar el pedido del juez de la Corte Nacional, el juez Rivera, para levantar la inmunidad a Jorge Glass, para que pueda ser enjuiciado por el tema de los recursos que se habrían robado de la reconstrucción de Manabí. Bueno, como Henry Kronfle decidió lavarse las manos y entregarle la dirección de la Asamblea Nacional en esa sesión al correísmo, pidió licencia con cargo a vacaciones y le entregó a Viviana Veloz la dirección de la Asamblea. Nosotros pedimos un cambio del orden del día para que se permita debatir la legalidad de lo que se iba a hacer, porque la Constitución dice que se debe levantar con más de 92 votos la inmunidad de un presidente o un vicepresidente en funciones. Y este es el caso de un ciudadano que no está en funciones, por lo tanto no tiene inmunidad, y si no tiene inmunidad no hay nada que levantarle. Sin embargo, de ello, cuando Viviana Veloz, que es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional que corresponde al correísmo, inició la sesión, le dijo al secretario que lea 6 pedidos de cambio del orden del día, dijo que sí, pero el secretario dijo que no procede nuestro cambio del orden del día para que se debata la legalidad de lo que se iba a hacer. Yo apelé la presidencia a la Asamblea Nacional basándome en el artículo 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque no puede no permitir un pedido de cambio del orden del día. No puede, está en la ley. Entonces, dijo que se bajaba, a mí me tocaban 3 minutos para exponer la apelación, así lo hice, de una forma muy respetuosa, enmarcada en la ley, para que cumplamos lo que dice la Constitución. Viviana tenía ya listo, preparado un documento que leyó. Y esta es la segunda parte del tongo. ¿Qué es el tongo? Que se hacen los que se pelean pero están coludidos. En la respuesta a la apelación, Viviana insulta a todos los legisladores. Dicen, todos los asambleístas de ese lado son unos ignorantes supinos. Contraten buenos asesores, les hacen quedar mal, que no saben que el procedimiento parlamentario. Bueno, fue solo discurso porque nosotros estábamos actuando en derecho. Esos insultos eran el pretexto para que el Partido Social Cristiano, la bancada social cristiana, se haga la ofendida, se levante y se vaya y no vote la apelación de la presidencia de la Asamblea Nacional. Porque con los votos de ADN, de los social cristianos y de Construye, Viviana Veloz ya no tenía que presidir la Asamblea Nacional, sino quien debía presidir la Asamblea Nacional era quien le sigue, segundo vicepresidente, que es de ADN, Egner Recalde. Bueno, como se salieron, los socialcristianos no votaron, no hubo los votos, entonces Viviana Veloz siguió presidiendo la Asamblea Nacional. Pero por si acaso hubiese habido los votos, parte del tongo fue que ADN hizo que Egner Recalde no se encuentre presencialmente en la sesión. Por eso es que cuando se apela a la presidencia de Viviana Veloz, quien sube de manera encargada a presidir la asamblea es la primera vocalía del CAL, la asambleísta Esther Cuesta. Sigan viendo este vals de la impunidad, ¿no? Todo estaba coreografiado. Bueno, entonces siguió presidiendo. Bueno, Viviana Veloz le dio la palabra a Esther Cuesta elevó a moción que se vote levantar la inmunidad del señor Jorge Glass y solamente le dieron la palabra a Vicente Tallano, para que Vicente Tallano
como Poncio Pilato se lave las manos y diga, nosotros estamos de acuerdo en que se enjuicie a Jorge Glass. Y a nadie más le dieron la palabra, cerraron el debate. Porque si abrían el debate, habríamos dicho lo que hubiésemos dicho en el cambio del orden del día, ¿no? Bueno, entonces dice a votación, que se llama votación. Yo no salí del pleno, yo me quedé en el pleno, pero yo no iba a votar a algo ilegal, que carece de validez jurídica y constitucional. ¿Cómo le levantas la inmunidad a alguien que no tiene inmunidad? Porque Jorge Glass no tiene inmunidad. Y digamos, en el hipotético caso que se hubieran logrado los 92 votos y se levantaba la inmunidad de Jorge Glass y con eso se permitía que se le vincule al proceso penal, eso ya era una nulidad. Eso ya era un argumento incluso a favor de Jorge Glass, porque él con sus abogados habría dicho, ¿y a mí por qué me vinculan aquí? Porque me levantaron una inmunidad que no tengo. ¿Me entienden? Claro. En el caso de que si hubiesen existido los 92 votos, igual era una ilegalidad. Por eso yo ni voté ni a favor, ni en contra, ni nada. Porque votar a favor, bajo mi concepto jurídico, como abogada que soy y ex parlamentaria y ahora parlamentaria, es dar validez jurídica a algo que no tiene validez jurídica. Ya. Evidentemente no había los 92 votos para levantarle la inmunidad, la inmunidad imaginaria, porque imaginaria es, no existe, y se clausuró la sesión. Ahí se acabó el teatro que armó ADN, PSC y correísmo. Por eso le dijimos cuando se instalaba la sesión, la asamblea, perdón, al presidente, verá, presidente, elija la patria o la mafia. Como eligió la mafia, ahora le toca estar haciendo estos pactos de impunidad. Muy fuerte, Anita, muy fuerte el tema. Yo quiero darle la palabra a Mercy. Ella estuvo viendo también la sesión y puede conversar con nosotros sobre este tema que has alzado el debate de constitucionalistas en redes, de actores políticos y de actores sociales también, de organismos no gubernamentales. Es toda una polémica en torno a este pacto velado que tiene la Asamblea. Así que, Mercy, muy buenos días. Ahí te doy paso para la entrevista. Buen día, asambleísta. Gracias por conversar con nosotros. Y sí, efectivamente, bueno, veíamos lo tropezada que inició esta sesión y que hacia dónde iba dirigida. De acuerdo a muchos de los constitucionalistas, de los cuales en gran parte veo de que parte de su discurso coincide con esto. Ahora la pelotita, por decir de alguna manera, está nuevamente en la cancha de la justicia. La Fiscalía ya se ha pronunciado y va a insistir en que se dé la hora y fecha para la formulación de cargos. ¿Les da confianza lo que pueda pasar en los tribunales? No me da confianza en el juez que está llevando el caso. No nos olvidemos que este es del mismo juez que les lavó a los delincuentes que estuvieron en el negociado de los helicópteros Drup. Entonces no me da confianza, sinceramente, este juez. Creo que es parte de la metástasis de la justicia que tiene el país. Y cuando insista la doctora Diana Salazar en la asignación de hora y fecha para el tema del señor Jorge Glass, ahí vamos a ver si es que este juez se va a prestar o se va a seguir prestando para ser un alfil del ajedrez de la corrupción del país. Ahora, este acercamiento, esta alianza aparentemente legislativa entre ADN, Partido Social Cristiano y el correísmo, que ustedes ya han sido bastante firmes en decir de que, bueno, de hecho lo acaba de ratificar, de que el presidente se va por la mafia y no por otra opción, en este caso, que podían hacer en mayoría con otras agrupaciones políticas. ¿Esto cree que luego le va a pasar factura el mismo correísmo al presidente Daniel Noboa? Mire, si hay una segunda vuelta en el 2025 donde está Daniel Noboa y el candidato al correísmo es Correa versus Correa, porque Daniel Noboa es del correísmo. Cosa que usted de hecho ya lo había anticipado, de que no les generaban mayor diferencia tanto entre González y Noboa. De hecho lo dijo aquí en la defensa. El tiempo le daba la razón. Dije aquí en la defensa que es lo mismo Noboa que Correa, como también dije en la defensa lo que es la posta y que ahora en el caso Metástasis sale. ¿Se acuerdan? Ahora, asambleísta, sin adentrarnos todavía en ese tema, el caso de esta metástasis. El día de ayer usted señalaba de que dentro de la asamblea está existiendo ya el metástasis 2. ¿Cómo depurar lo que pasa dentro del legislativo, más allá de posturas políticas? Mire, lastimosamente en la asamblea todo es con votos.
Y como el presidente decidió pactar con la mafia, y aún ustedes saben esa frase de que una vez que entran en la mafia nunca más pueden salirse. El presidente Daniel Noboa está hasta el cuello con la mafia y hasta el final de los días estará. Es como en el momento en el que un candidato a la presidencia por ganarle a Daniel Noboa le aceptó dinero del narcotráfico al Mono Jojoy y después de eso sacó la base de Manta, hizo un código orgánico integral penal totalmente permisivo con los delincuentes, nos puso un Latin King de asambleísta, aprobó una tabla de consumo mínimo de drogas que legalizó, mejor dicho, que dio humo blanco para que los consumidores puedan seguir en sus acciones pues de la drogadicción y que con eso siempre se esté fomentando el mercado del narcotráfico, porque si no hay consumidores no hay narcotráfico nomás. Entonces, ese candidato a la presidencia que terminó siendo presidente, hasta el día de hoy está a merced y es prácticamente un empleado de la mafia a la cual le aceptó la plata para su campaña a la presidencia. Lo mismo es ahora con el presidente Daniel Noboa, nunca va a poder salirse de este tema de la mafia. Ahora, es bastante fuerte estas declaraciones al tratar de insinuar de que una agrupación política se reduce a ser mafia. Entonces, ¿denuncias ante la Fiscalía también para que se amplíe investigaciones y se particularice justamente una posible judicialización? Al manifestar que un partido político es parte de la mafia. Así es, y quizás personas directamente vinculadas ahí de quienes ustedes tienen certeza de que efectivamente están siendo parte de toda esta red del crimen organizado. No, la Fiscalía sí tiene las investigaciones. Por ejemplo, Ronnie Aliaga, de la Revolución Ciudadana, que fue asambleísta de la Revolución Ciudadana, vocal del CAL de la Revolución Ciudadana, aparte Latin King, es alias del ruso. Y está en investigación del caso Metástasis. De hecho, dicen en el caso que Aliaga era el operador del narcotráfico dentro de la Asamblea Nacional. Está en los chats, que son de dominio público. Y van a seguir saliendo más nombres. Pero a diferencia de Correa, yo no soy campanera de la mafia. ¿Me entiende? Justamente hemos visto de estos chats que involucra al ex asambleísta y de hecho que hace alarde de que tiene control de alguna parte del movimiento y que también tiene negación por parte de otro grupo, pero hay quizás más nombres a quienes ustedes consideran de que deben depurarse y que salgan de la asamblea porque tienen un vínculo ahí directo que lo único que está haciendo es negociar con la política. Ay, pero eso no me corresponde a mí, le corresponde a la justicia y en su momento. Yo no puedo entorpecer el accionar de la justicia porque si yo anticipo y doy un nombre que el día de mañana está prófugo. Regresemos entonces al tema legislativo. El presidente Noboa ha enviado otro proyecto de ley ya que aspira de que hasta mediados de enero esté aprobado. Se habla de que generar una mayor competitividad a través del sector eléctrico, que esto significaría incluso de manera indirecta ir privatizando algunos a través de una alianza público-privada, ir privatizando algunos servicios con la intención de mejorarlos supuestamente. ¿Cuál va a ser la postura del movimiento Construye? Tenemos que revisar el proyecto de ley. Sinceramente, no ha llegado, no ha sido enviado hacia nosotros. Quien es el encargado del puente entre el Ejecutivo y el Legislativo es el Viceministerio de Gobierno. El Viceministerio de Gobierno está encabezado en este momento por el ex legislador social cristiano Esteban Torres. Evidentemente, no nos han hecho llegar ni una sola letra de ese proyecto de ley económico urgente del presidente Daniel Noboa. De hecho, Esteban Torres estuvo ayer en Twitter atacando a la bancada de Construye porque queríamos que se enjuicie a Jorge Glass. Mejor dicho, que se permita que la justicia actúe, básicamente. Entonces, ¿cómo pueden entender que un viceministro de gobierno esté atacando los puentes que debería atender al interior de la Asamblea Nacional? Porque habrá momentos en el que el correísmo les pida demasiado y necesiten de otras bancadas, pero tienen a un viceministro de gobierno siendo abogado defensor de Jorge Glass. Importante. Anita, con respecto a este medio digital, La Posta, ¿cómo ves todo lo que ha ocurrido? No me sorprende, Blanqui. Y usted sabe que yo sabía de esto antes. Y hay peores cosas del periodista La Boina. Es más, yo fui el primer pago
que recibió el periodista de La Boina para que sea un sicario de mi honra, a cambio de dinero sucio. Cuando sale del país, o sea, este señor periodista, entre comillas, recibe dinero de gente que sabe que es ampona a cambio de asesinar la honra de quienes estorbamos a la mafia. ¿Ya? Yo fui el primer pago. Mi cabeza para que el periodista de La Boina permita que su medio digital diga cosas falsas, tuvo un precio. Y hace poco se fue del país ese periodista de La Boina diciendo que les persiguen que por León de Troya, falso. Cuando ese va del país es porque tenía y tiene una investigación por lavado de activos. Por eso es que cuando yo conocí de que ese sujeto había recibido recursos a cambio de dañar mi nombre, nunca más me senté con él. Nunca más. Y nunca me sentaré con él. Esta aseveración es muy, muy fuerte, Anita. Anderson Boscan cobró por hacer un reportaje en su contra. ¿Qué hace aseverar eso? Mire, yo no puedo hacer mayores detalles porque eso le corresponde a la justicia. Y si la justicia considera hacerlos públicos, además. ¿Y vas a poner una denuncia? O sea, estás haciendo una aseveración pública de un supuesto pago. Mire, los equipos que transformaron y elevaron de nivel al medio de comunicación digital fueron entregados, o mejor dicho, comprados en otro país. Los derechos se consumaron en otro país. Pagados pasajes, todo pagados por las mafias que quisieron hacerme a un lado para que ellos puedan seguir delinquiendo. ¿Se dan cuenta qué triste ver a alguien que dice que lucha por la verdad y la transparencia siendo un lacayo de narcotraficantes y de mafiosos? Importante. Anita, la postura de Construye en torno al tema de la gobernabilidad ahora en la Asamblea. ¿Ustedes van a continuar con esta postura que tienen, que es abiertamente anticorreísta, pero ¿cuál es el eje de acción que tienen? ¿De alguna manera sienten que están con los brazos cruzados en el legislativo? No, no. ¿Quién pidió el cambio del orden del día en la sesión que se iba a tratar el tema de Jorge Glass? Fue Construye. ¿Quién apeló la presidencia de la asambleísta Viviana Veloz? Fue Construye. O sea, quien no ha hecho esas acciones mientras dice que sí está a favor de la justicia es el Partido Social Cristiano y ADN, que se han sentado con Canguil a ver qué es lo que hace la bancada de Construye. Una golondrina tratando de hacer verano en un verano que ya hizo el presidente con los mafiosos. O sea, es terrible lo que hizo el presidente Daniel Noboa, de verdad. Es tan complicado para el país, porque no va a ser la primera vez que tengamos que ver este tipo de atropellos de la aplanadora y de tongos, porque quieren hacer parecer que no están de acuerdo, que el uno piensa lo uno, que el otro piensa lo otro. Es todo un vals, es todo una danza, es toda una coreografía de la impunidad. Bien, Anita, te agradezco muchísimo tu tiempo esta mañana. Siempre bienvenida al panel de la defensa para hablar del legislativo, de coyuntura y de política nacional. Muchísimas gracias, Blanqui, muchísimas gracias a la defensa. Esperamos que exista verdadera justicia. ¿Y saben cuál es la verdadera justicia? La que no permite inocentes perseguidos, tampoco culpables libres. Ahora hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales, porque han visto cómo es la inteligencia artificial. Sí. Cómo pueden hacer fotos tan perfectas, tan realistas, cómo pueden hacer voces, cómo pueden hacer videos. Entonces yo francamente le invito a la ciudadanía a que no se informe o no crea todo lo que hay en redes, sino que sea muy cauta, porque las mafias tienen los recursos económicos suficientes para tratar de asesinar la honra de cualquier persona que les incomode. ¿Ya? Entonces sean muy cuidadosos, porque la bancada de Construye es oposición
no al correísmo en sí, nosotros somos antimafias. El presidente Daniel Noboa ha dicho que es anti-antis, o sea, es anti nosotros. Qué orgullo, porque nosotros somos antimafias. Y él ha dicho que es pro. Y por lo que hace en la Asamblea Nacional su bancada legislativa, me parece que él es pro prófugos. Y nosotros sí, anti-mafias. Gracias, Anita. Muy buenos días y que tengas una feliz Navidad. Feliz Navidad, un lindo Hasta año. luego. Chao, chao.